Seguimos acá en Futuro 360 y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema porque durante las últimas semanas hemos visto cómo hackers han vulnerado sistemas del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, incluso el CERNAC, dejando en muestra lo necesaria que es actualmente la inversión en ciberseguridad por parte del Estado y privados, y no solamente allí, sino que también a nosotros como usuarios. Para hablar sobre esto estamos junto a Paula Pinto, quien es gerente de la Unidad de Negocios de Ciberseguridad Regional de Orión. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Lo decíamos ya en la introducción, es un tema que ha venido generando distintos hechos noticiosos, pero que revitaliza un poco esta conciencia que debemos tener al momento de interactuar dentro del llamado mundo digital. Y para eso, lo primero que quiero preguntarte, que nos puedas explicar, es precisamente de qué se trata la ciberseguridad. En general, la ciberseguridad yo diría que primero que todo es hacer el bien. Es como la base de todo quien trabaja en ciberseguridad. Lo que buscamos es proteger el dato, proteger a las personas por medio de las transacciones que hacemos en el mundo virtual y digital. Para eso hay equipo, hay tecnología que te permite ir protegiendo en base al desarrollo que hacemos de innovación en digitalización. Bueno, todo ese camino hay tecnología que te permite ir solventando esta ruta hacia lo digital. ¿Esto parte desde cuándo? Porque, por ejemplo, de mi generación al menos, desde mediados de los 90 ya venimos interactuando a través de Internet, a través de nuestro correo electrónico, redes sociales, etcétera. ¿Desde cuándo comienza a generarse un interés por el resguardo de nuestra interacción dentro del llamado mundo web? Yo diría que nace incipientemente, obvio, desde cuando nuestros datos personales van hacia Internet. Desde cuando empezamos a ocupar, por ejemplo, un correo electrónico, nuestras fotos quedan en almacenamiento que es digital. Cuando las empresas parten colocando sus datos y sus sistemas críticos también de manera digital, ya sea en la nube o transaccionando por correo electrónico. Y ahí surge el interés de, obviamente, proteger ese dato que ahora ya no es físico, que no podemos encerrarlo, por ejemplo, en una sala con llave ni con candado, sino que tiene que tener algo también digital en su media de protección. Podría decir que dentro de la creencia popular tendemos a pensar que son hackers derechamente los que están detrás de esto, que interrumpen, por ejemplo, los servicios informáticos, lo veíamos, de instituciones tan importantes como la Fuerza Armada, el Poder Judicial, incluso el CERNAC. ¿Es realmente así como ocurre este tipo de situación? Hay diferentes segmentos de quienes quieren de alguna manera sacar provecho de las vulnerabilidades que hay en el sistema. Hay obviamente organizaciones que se juntan y que son los bien llamados hackers, ¿cierto? Que hay hackers que van de sombrero blanco, que andan buscando estas vulnerabilidades para poder advertir a quien las tiene o a las organizaciones para que puedan ser, por ejemplo, remediadas. Como también hay otros que sacan provecho económico, que son los que generan, por ejemplo, los ransomware y que encriptan información y que después piden rescate por esa información. Como también que están los tipos activistas que van de alguna manera con algo social de frente, rompiendo o sacando datos, como es lo que pasó con la EMCO, por ejemplo, que Guacamaya son activistas, que lo que buscan es hacer el levantamiento de sus... lo que buscan socialmente reivindicar, que de repente está asociado a temas de naturaleza o temas del ejército. Entonces, como también hay otros que son internos, que es el típico persona dentro de una organización que por hacer daño propia a la organización, porque está enojado, porque no sé, le pareció incluso poder transaccionar, internamente puede hacer daño que también son bastante graves. Infiltrados, básicamente. ¿Cómo? Infiltrados. Infiltrados, sí. Los insiders se les dice. Insiders. En ese sentido, tú mencionaste algunos conceptos técnicos como ransomware o malware. Por ejemplo, ¿cuáles son los delitos que más nos afectan a nosotros los usuarios a través de nuestro teléfono, por ejemplo, a través de nuestro correo electrónico? En general, nosotros como personas estamos más afectos a que por ejemplo, nos hagan un phishing. Lo primero, ¿qué es hacer phishing? Es que por intermedio de un correo electrónico o un mensaje, hoy en día se está dando incluso por WhatsApp, hacen que es otra entidad o suplantan de alguna manera el correo de nuestro gerente general, si es que trabajamos en una empresa o alguna empresa, por ejemplo, relacionada que nos presta un servicio, se hacen pasar por una empresa, te llaman a entregar data o a pinchar, por ejemplo, una URL que te lleva a una página web donde ya en ese momento te permite hacer una descarga
de una especie de archivo, que es un software que está trabajado y hecho, para poder trabajar dentro de la red del cliente, si es que es una organización obviamente, o si no, si somos personas privadas, por ejemplo, poder encriptarte tus fotografías, los datos que tienes de contacto y poder hacer de esa manera uso de ellos para otros fines. Es muy interesante esto porque, de hecho, bueno, existe a nivel nacional el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática. Y allí me llamó la atención que existe una clasificación de incidentes, que son, por ejemplo, contenido abusivo, el código malicioso, recopilación de información, intentos de intrusión, etcétera. ¿Está todo tipificado dentro de lo que eventualmente estos hackers pueden hacer como delitos? ¿Cómo observa el panorama nacional en ese sentido? ¿Estamos correctamente en términos legislativos o falta por hacer? Se ha hecho, pero falta mucho. Hay una modificación a la ley que salió hace muy poco, que está entrando en vigencia ya prontamente, que habla de, en el fondo, cómo va a ser tipificado el tema de la data, en el fondo, cómo protegemos la data, quién protege la data, por ejemplo, los proveedores de servicios, de qué manera debieran resguardar la información de los usuarios. El tema es que finalmente tiene que haber alguien que controle eso y que fiscalice. Y ahí estamos al debe. Todavía no se generan esa instancia, no están los organismos declarados o ya funcionando con responsables para poder finalmente fiscalizar. Es como la buena intención, pero la buena intención tiene que tener un no castigo, sino que de alguna manera alguien tiene que ver y velar que se haga, porque si no es letra muerta. ¿Y allí dónde podríamos mirar, por ejemplo? Porque por lo general tendemos a pensar en instituciones como el mismo FBI en Estados Unidos o agencias especiales en Europa. ¿Cuáles son para ti algunos referentes que nos podrían servir dentro de nuestro contexto nacional? Hay países que tienen bien desarrollado en general la política de seguridad, como España, por ejemplo, donde hay organizaciones que ya están armadas dentro, gubernamentales, que fiscalizan y además que ponen herramientas a disposición del resto de los ciudadanos o de las organizaciones, como por ejemplo para hacer temas de inteligencia, para hacer análisis de malware, si es que tenemos malware, y que son abiertas, en el sentido que ya están valoradas, que están verificadas por ello, y que una empresa, por ejemplo, pequeña, sin los medios económicos, porque entendemos que ciberseguridad a veces es un poco más costoso de lo que debiera, puede acceder a ella. España es un buen ejemplo y Europa en general. Van mucho más avanzados que nosotros en América Latina en relación a la seguridad o la política o al gobierno del dato. Interesante aquello. Y también volviendo un poco al contexto nacional, solamente decir que en el caso de las Fuerzas Armadas fueron más de 400.000 correos electrónicos. ¿Qué queda para nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes? Probablemente fuimos varias veces víctimas de un phishing y nos dimos cuenta. A veces te pasa, no sé, que en el WhatsApp, oye, no contesten este mensaje, no soy yo pidiendo plata. Eso ya es un phishing. Está pasando. Yo creo que no nos damos todavía tan cuenta o no nos duele hasta que perdamos data que es sensible, como por ejemplo las fotos de nuestra familia. Y recién ahí vamos a empezar a entender el valor que tiene la información. Probablemente hace poco vieron también, estamos todos digitalizados. Nuestras cuentas corrientes, nuestro dinero está digitalizado. Exacto. Hace días atrás hubo una entidad bancaria que tuvo un problema de disponibilidad, no tenemos claro que haya sido otra cosa. Pero ya ahí tú notas la fragilidad que es tener todo en manos digitales, te fijas, sobre todo el dinero de otra organización. Entonces, deberíamos velar, obviamente, porque esa organización cumpla, porque esté 100% disponible, porque haya métodos de contingencia. En ciberseguridad decimos que es muy difícil que estemos 100% cubiertos, pero al menos si pasa algo, tenemos que saber cómo responder y cómo accionar. Y dentro de esas medidas de contingencia, Paulina, ¿podría ser una alternativa de la educación cívico-digital, por ejemplo, donde nosotros podamos conocer de qué se trata esto y eventualmente tomar herramientas que nos puedan ayudar a evitar un tipo de delito como de estas características? Sí, totalmente. Hay que partir desde la base, desde los niños. Primero que todo, están los chicos ya aprendiendo computación, ¿cierto?, en los colegios. Hay masividad de uso de dispositivos electrónicos. Debiera ser parte de esa concientización que teníamos cuando chicos. Yo por lo menos tuve de temas muy relacionados a lo doméstico. Esto ya es doméstico y en general desde más chicos hasta arriba ya podemos ser víctimas de diferentes tipos de ataques. Desde los niños con temas de bullying cibernético o que robar información
información o que te roben, por ejemplo, tu perfil en algo, debiera ser parte de la educación continua desde el inicio. Y finalmente, Paulina, solamente para cerrar, recomendaciones claves: cambiar el correo electrónico o la contraseña, mejor dicho, cada cierto tiempo, el usuario. ¿Qué tips nos puedes dar en ese sentido? Hay varios. Por ejemplo, efectivamente tener un manejo de contraseña. Los proveedores te entregan algunos que son gratuitos, que te permiten contraseña segura y que queden guardadas. Otra es tener doble factor de autentificación. Es súper simple, está gratis para los que tenemos algunos correos que son digitales. Ocúpenlo y por sobre todo cuando ocupamos nuestras cuentas personales, verificar de dónde te conectas, que sea un internet seguro, ojalá, y no estar compartiendo claves, que es un poco lo que tratamos de hacer. Muy importante, y recomendaciones que, como tú dices, son simples, que nos pueden evitar pasar un mal momento. Fe de ratas para mí, te dije Paulina, es Paula, pero te queremos agradecer por haber estado junto a nosotros desde la Unidad de Negocios de Ciberseguridad Regional de Orión. Muchísimas gracias por haber estado acá en Gracias a ustedes Futuro por la 360. invitación.